Teleamigos y teleamigas, bienvenidos a La U en su casa, un espacio donde la Universidad de la Gran Colombia llega a sus hogares a través de la señal de Teleamiga Internacional. El día de hoy, como siempre, vamos a tratar un tema con el que nosotros nos sentimos identificados y es la situación de las migraciones, sobre todo la migración de personas del país de Venezuela que utilizan a Colombia como un destino final dentro de su proceso migratorio o que utilizan a Colombia como un país de tránsito dentro de su proceso migratorio. Ustedes han visto, por ejemplo, recientemente yo visitaba el terminal de transportes de Bogotá y encontraba un grupo grande de migrantes venezolanos, unos utilizando el terminal para seguirse moviendo, pero otros también como estancados en su viaje. Y entonces uno se pregunta qué pasa con estas personas, digamos que qué ayudas pueden estar recibiendo, qué acceso en cuanto al tema de derechos. ¿Qué hace la Universidad de la Gran Colombia en temas de investigación que puede tener un impacto sobre estas poblaciones migrantes? Entonces, por eso nos acompaña hoy el profesor Eder Caicedo de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Gran Colombia, con quien vamos a abordar este tema. Eder, bienvenido a La U en su casa. Muchas gracias, Rodrigo, muy amable por la invitación. Bueno, pues tenemos el tema migratorio. ¿Cómo está la cuestión en este momento? Planteémosle a nuestros teleamigos y teleamigas de la manera más sencilla posible cómo es el estado actual de la situación. Bien, hay que decir que según cifras de la ONU en el último informe realizado, estamos hablando de 2.3 millones de venezolanos migrantes. De esos el 37% está en Colombia, es una cifra bastante alta, pero como bien lo señalabas, Colombia es utilizado tanto como un país de tránsito hacia otros países del sur, especialmente Perú, Chile y Argentina, pero también se está volviendo un país en el cual se están quedando los venezolanos. Es una situación de crisis fuerte actualmente. El gobierno venezolano, como lo hemos podido ver en prensa, no quiere reconocer dicha problemática, pero evidenciamos que ya países como Ecuador, por ejemplo, ha declarado una crisis migratoria, Brasil, Perú ya están pidiendo visas para los venezolanos. Entonces, la situación cada vez para el caso colombiano se está poniendo más difícil, por decirlo de alguna manera. Incluso ya hay editoriales de prensa, ya hay artículos en los cuales se habla de una encrucijada, la encrucijada que está Colombia, porque Colombia no está restringiendo el acceso a venezolanos, por el contrario, pues tiene las puertas abiertas para estos hermanos países, para este hermano país, pero evidentemente sí se está observando una crisis que se refleja en varios escenarios. Una de las cosas que creo que es más difícil es algo que usted nombra hoy, es como la falta de legitimación por parte del mismo país, en este caso de Venezuela, del fenómeno, ¿no? Ya recientemente hay unas declaraciones de Diosdado Cabello, incluso también de Nicolás Maduro, que en un tono burlesco decían que era que los bajaban de los buses y les hacían unas tomas un poco cinematográficas para mostrar el tema de los caminantes y eso. Y pues creo que esto pone a esta población en una situación pues aún peor, ¿no? Porque hay un desconocimiento de la situación por parte de su nación. Sí, recientemente el presidente Maduro señaló que realizó una invitación para que estos venezolanos que habían salido del país pues volvieran al territorio, pero evidentemente no hay un reconocimiento de la magnitud de la cifra estrambótica que se está viendo. Estamos hablando de que Venezuela tiene una población de 30 millones de habitantes. Sí, evidentemente las cifras de la ONU, que ojo con esto, son bastante conservadoras, porque no son cifras reales, hay un subregistro muy elevado. Entonces estamos hablando de aproximadamente un 9-8% de la población venezolana que ha migrado, según cifras oficiales. Entonces, el no reconocimiento por parte del gobierno venezolano, claro, pone a estas personas en una situación aún más, digámoslo, más problemática. Hay una cosa que a partir de los trabajos también que ustedes vienen realizando y supongo también de ese análisis comparado, porque Europa vive una situación muy similar, pero la pregunta, y que sería interesante que nuestros televidentes seguramente también se la hagan, es nosotros como país e incluso los países de la región ¿habían contemplado eso? O sea, ¿tenían eso en sus planes? ¿Estaban preparados para este fenómeno? No, en absoluto. Ninguno de los países latinoamericanos estaba preparado para este fenómeno migratorio,
Pues hay una característica importante que hay que verlo, y es que los análisis, como tú lo señalas, por ejemplo, de esa migración especialmente africana hacia Europa, es una migración eminentemente económica, pero es una migración sur-norte. ¿Sí? O sea, países, digámoslo, del tercer mundo, el mal llamado tercer mundo, migran a estos países, digamos, un poco más desarrollados. Pero en el caso latinoamericano se está viendo una migración sur-sur, que digamos que la percepción que se tiene son nuevos análisis frente a ello. Entonces, claro, nosotros hemos empezado a hacer una investigación de carácter inicialmente teórica, donde hemos podido identificar algunas líneas precisamente de esa cuestión laboral, de esa visión laboral de la migración, que es la visión clásica, pero que para el caso opera. Digamos, las crisis económicas, o la crisis económica que está viviendo Argentina es la que está operando, pero es una migración hacia países de la región. Hay una situación, por ejemplo, la migración que se está generando de Venezuela a Europa es del 0.5%, es muy reducida, y hacia Estados Unidos estamos hablando de una migración del 0.9%. O sea, son unos porcentajes bastante reducidos si comparamos obviamente con todo lo que está sucediendo en la región latinoamericana, y especialmente incluso en el área andina. Bueno, pues ahí estamos viendo nosotros, ustedes allá en sus casas, seguramente ustedes han sido testigos de este fenómeno, han seguido noticieros, se han identificado, han sentido también un poco la empatía de eso, pues porque es todo un país y uno empieza a rogar también que ojalá uno no esté nunca en una situación tan compleja. Pero vamos a ir a una pausa y ya volvemos aquí en La U en su casa para seguir tratando este importante tema. Estamos de vuelta en La U en su casa, abordando hoy el tema de las migraciones, puntualmente hablando de la migración de nuestro hermano país de Venezuela. Y digamos que uno se empieza a preguntar, profe, ¿qué le depara a Colombia con este proceso de migración? Yo digamos que desde el abordaje de mi disciplina, que yo soy psicólogo, empiezo a considerar que en otros países, por ejemplo, como Canadá, que recibe una población migratoria alta, lo que está pasando en Europa, a muchas veces la respuesta es la xenofobia, ¿no? Entonces no sé si en Colombia eso también se pueda dar, ya se está dando, ustedes han analizado, ustedes que están haciendo investigación al respecto con mujeres venezolanas, ¿qué han venido encontrando con respecto a eso? Sí, hay que señalar un aspecto importante, digamos, de antemano. Hay dos procesos importantes de migración, finales de los 90, inicios de los 2000, que es una población calificada, cualificada, son ingenieros de PDVSA que salen por el régimen chavista, digamos, por todo el ejercicio de la República Bolivariana de Venezuela, los cambios que hay internamente. Entonces es una población, digámoslo, preparada, es una población que Colombia la acoge en un proceso de producción petrolera, de extracción petrolera, en el momento en el cual justamente se incrementan los precios del petróleo, y bueno, es una población bastante aceptada. El segundo fenómeno que empezamos a ver desde 2015, de esta migración importante y que efectivamente según cifras se incrementa sustancialmente desde 2016, es una población no preparada, son personas pobres que están llegando, son personas que en Venezuela no encuentran oportunidades, muchos de ellos jóvenes, evidentemente niños, que ha sido, digamos, una de las preocupaciones más grandes para el caso colombiano. Entonces, primero, pues Colombia no tiene una preparación clara frente a cómo recibir a esta población, esta segunda ola migratoria. Colombia, el Estado colombiano no tiene una política clara, una política pública de atención, digamos que es el tema de los derechos sociales y económicos es fundamental acá. Incluso los pronunciamientos de la Corte Constitucional han estado enfocados en este tema de económico-social, en los derechos sociales y económicos. Entonces estamos viendo que Colombia no tiene la posibilidad de atención frente al tema de salud, inclusive no lo tiene con nacionales, digamos, con claro. las personas. El tema laboral también es uno de los grandes problemas. Entonces la preparación en Colombia ha estado bastante reducida en ese sentido. Claro, lo que hemos observado, lo que se ha podido evidenciar es que muchos de estos migrantes pues han empezado a engrosar estos cinturones
en las ciudades, cinturones periféricos de las ciudades, sin mayores oportunidades, y se han visto enfrascados en situaciones de irregularidad, de ilegalidad. Entonces, claro, en la medida en que se incrementen la ilegalidad, en la medida en que se incremente el hurto, en la medida en que se incremente el microtráfico, en la medida en que estos niveles de delincuencia se incrementen y que efectivamente se comprueben que sea población venezolana, pues la xenofobia se va a incrementar. Y esta situación pues es característica casi que de todos los países, incluso por ejemplo en Europa uno ve esta situación de xenofobia muy clara. Y hay fenómenos también complejos en cuanto al acceso a derechos, ya uno en redes sociales y también gente que termina contándole a uno, uno empieza a enterarse de colombianos que tienen por ahí al negro, como dirían en Europa, contratados ingenieros pagándoles 10.000 pesos diarios. Hay comentarios y temas en redes sociales que mostraban personas que ayudan al aseo, pues al servicio, en Cúcuta, por ejemplo, las que le pagan 5.000 pesos diarios, y entonces pues ahí también hay un tema de vulneración de derechos, pero vamos a escuchar la opinión de algunas personas también de la Universidad de la Gran Colombia con respecto a este proceso de migraciones, y ya volvemos para seguir comentando. Desde el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de la Gran Colombia, mediante el proyecto de migración, lo que se busca es dar un acompañamiento y un asesoramiento jurídico a la población migrante de Venezuela el día 16 de septiembre en el consultorio jurídico de la Universidad de la Gran Colombia, para que ellos sepan los mecanismos de protección y de defensa que tienen dentro del Estado colombiano. La migración venezolana es uno de los fenómenos en esta materia que ha enfrentado Colombia más grandes de la historia. Para nosotros, como estudiantes de Derecho y futuros abogados desde la Universidad de la Gran Colombia, es importante el compromiso social frente a la población migrante. ¿Por qué? Ellos, al estar dentro del territorio nacional, gozan de los mismos derechos fundamentales de los que gozamos los colombianos. Para nosotros, como estudiantes de últimos o primeros semestres, futuros profesionales, es muy importante el compromiso social que podamos tener frente a esta población. Nosotros, los estudiantes de la Universidad de la Gran Colombia y integrantes del Observatorio de Derechos Humanos, hacemos la invitación a los hermanos venezolanos para la primera brigada que se llevará a cabo el día 16 de septiembre en las instalaciones del consultorio jurídico de la universidad, jornada que empezará a las 8 de la mañana, terminará a las 4 de la tarde. Con el objetivo de brindar una asesoría técnica, jurídica, oportuna y gratuita a la comunidad inmigrante, con el objetivo también de que hagan una reclamación de los derechos de los cuales son titulares. Bueno, profe, estábamos ahí escuchando opiniones con respecto a este proceso. Bueno, una cuestión muy compleja, pero cuéntenos, ustedes de la Universidad de la Gran Colombia, como profesores de la Universidad de la Gran Colombia, como investigadores de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de la Gran Colombia, ¿qué vienen promoviendo y qué trabajo vienen haciendo en cuanto a la investigación puntualmente? Porque también puede que algunas personas nos estén viendo y que posiblemente también puedan acudir a la Universidad de la Gran Colombia para encontrar alguna solución. Bien, hay que señalar que mancomunadamente la Universidad de la Gran Colombia, con varias universidades en el marco del proyecto de la red sociojurídica, hemos diseñado un proyecto de investigación y una investigación que está en curso frente al tema de caracterizar en primer lugar la población migrante. Es necesario definir qué población es la que está llegando. Sabemos que hay una alta población de mujeres, hay una alta concentración de niños también en los migrantes. Entonces estamos haciendo primero una caracterización general de esta población para ahí sí posibilitar un diseño de política pública o ayudar, postularle al Estado, presentarle al Estado algún diseño de política pública para enfrentar esta problemática. Es lo que estamos desarrollando en esta investigación. A la par, se están desarrollando unas brigadas, que son brigadas sociojurídicas, en las cuales se va a brindar atención a la población migrante. Estas brigadas, en el caso de Bogotá, se van a realizar el 16 de septiembre del presente año. Van a contar pues con población
migrante en la Universidad del Rosario, en la Universidad de la Gran Colombia, en la Universidad Católica y en varias de las universidades que conforman el nodo centro de esta red sociojurídica. Entonces nosotros el diseño que planteamos, la investigación que estamos desarrollando y la cual tiene que culminar este año para poder el año entrante publicar dicha investigación, es justamente esa caracterización y cómo enfrentar dicha problemática, cómo presentarle al Estado dicha problemática. Al tiempo también estamos haciendo una evaluación de qué es lo que están haciendo los estados latinoamericanos. En el caso colombiano, pues es importante que la Corte Constitucional ha reconocido ciertos derechos de la población venezolana, de la población migrante. Entonces, esta caracterización también sociojurídica hace que el Estado colombiano haya posibilitado algún tipo de garantías frente a esta población. Las brigadas también tienen un interés sociojurídico en la medida en que se van a proyectar ciertas tutelas en caso de vulneración de algunos derechos de la población migrante. Se va a desarrollar unos talleres frente al tema de atención, frente al tema de acceso a derechos. Y también se van a realizar algunas entrevistas que obviamente nos van a servir como fuente primaria para el desarrollo de nuestra investigación. Vale, profe, muchas gracias por habernos acompañado hoy acá en la U en su casa, y a todos nuestros televidentes le pedimos que no se esperen, que ya regresamos, continuamos aquí con este programa fantástico del día de hoy. Estamos de vuelta en la U en su casa y ahora nos acompaña en esta última sección, nos acompaña Daniel Barragán, quien es el coordinador de investigaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de la Gran Colombia. Daniel, bienvenido a la U en su casa. Muchas gracias, doctor, por esta invitación y a toda la audiencia, bienvenidos a la U en su casa. Particularmente me parece uno de los escenarios más importantes que tenemos dentro de la universidad, y a partir de aquí construir el conocimiento, que es una base fundamental para el aporte a la sociedad, que me parece importante. Daniel, estábamos hablando ahorita con el profesor Eder que la universidad, puntualmente la facultad, viene realizando un ejercicio de investigación relacionado con temas de migraciones. Incluso la universidad ha tenido congresos, ¿no?, orientando ese tema de las migraciones, pero ahora particularmente como un producto o un desarrollo de esa investigación está el tema de las brigadas sociojurídicas. Expliquémosle a nuestros teleamigos qué son esas brigadas sociojurídicas. Bien, en principio todo el tema de las brigadas tiene que ver principalmente con toda la atención a los migrantes, principalmente a todos aquellos que han sido esos caminantes que no se han podido desarrollar, digámoslo así, el acceso a la justicia, el acceso a la educación, el acceso a la salud, y que de acuerdo a lo que es una investigación clara en migraciones, queremos desarrollar, digámoslo así, particularmente una atención primaria, privilegiada a todos aquellos migrantes que en cierta medida necesitan de ese apoyo. Actualmente tenemos el tema de la crisis migratoria venezolana, ya por la grave crisis política que afronta el vecino país, y obviamente lo que estamos observando es que en la medida en que la academia aporte a partir de sus brigadas, a partir del apoyo hacia el acceso a la justicia con nuestro consultorio jurídico, con las herramientas de la investigación, con el apoyo de nuestros profesionales, con el apoyo de nuestros semilleristas, con el apoyo ya de una formación clara y oportuna en qué actividades podríamos desarrollar, digámoslo así, el escenario de la atención privilegiada de estos migrantes. Asimismo podríamos desarrollar lo que es este escenario de lo que tiene que ver con la atención de las brigadas. Esas brigadas tienen que ver primero con una capacitación y posteriormente tendrían que ver directamente con el apoyo y el seguimiento a diferentes casos. Por ejemplo, en el marco de lo que es la red sociojurídica, que es un convenio que viene trabajando la universidad con otras universidades cercanas, trabajamos todo lo que tiene que ver con los módulos de atención, con cómo es que en efecto la gente adquiere, digámoslo así, diferentes escenarios para poder acceder a los derechos, para poder acceder, digámoslo así, a escenarios de justicia que son propios de lo que podríamos decir es el derecho primario de toda persona, eso inalienable que pertenece al ser humano, que es por lo menos el defender su vida, su dignidad, la igualdad, la libertad y todo aquello con propósito, digámoslo así, de darle una
visión mucho más clara y oportuna a lo que será, digámoslo así, el desarrollo de qué es lo que tenemos que hacer nosotros con los migrantes. Daniel, me surge una pregunta que me gustaría, porque sé que los televidentes también pueden tener la misma pregunta que yo. Puede ser de perogrullo para su merced, que es abogado y demás, pero es que es bien interesante. Yo estoy en mi país, salgo de mi país en una situación como sale un migrante de Venezuela, llega a un país como Colombia. ¿Tengo derechos en Colombia o no tengo derechos? ¿Qué derechos tengo? En efecto, Colombia es un país que ha firmado cartas a nivel internacional de derecho internacional en las cuales, principalmente con la OEA, con la Organización de los Estados Americanos y principalmente con todo el sistema interamericano de derechos humanos, ha determinado la manera en la cual cualquier ciudadano de otros países, migrantes que vienen acá a nuestro país, deben ser atendidos como ciudadanos connacionales. Y esto a su vez ha sido reflejado en diferentes sentencias, por ejemplo la sentencia SU 677 de 2017 de la Corte Constitucional, en donde se ha hablado directamente de cómo es que debe primar el derecho humano sin importar la nacionalidad, sin importar la ciudadanía, sin importar lo que sería, digámoslo así, el escenario de donde viene, donde proviene la persona, sino que lo que debe primar es su humanidad. Y así la persona haya dado el paso a nuestro país, digamos que de una manera, no por la frontera habitual con pasaporte sellado y eso, sino que pasó por otro lado, qué sé yo, y llegó a nuestro país, igual también tendría ese mismo acceso a derechos, o tiene ese mismo derecho a tener ese acceso. Sí, digamos que lo que prima ahí principalmente es el escenario de el derecho como tal a ser humano. Okay. ¿Sí? O sea, lo fundamental para el desarrollo tanto de lo que sería la atención al migrante como lo que es el escenario institucional colombiano es que todo el Estado colombiano está comprometido principalmente a la atención, ya sea que sea un caso de migración transitoria de un país a otro, o sea el caso del recibimiento o recepcionamiento directamente de los migrantes a nuestro territorio. Por ejemplo, el caso de niños que se matriculan en nuestras instituciones educativas públicas, de personas que acceden al derecho a la salud, por ejemplo, las operaciones que son tan costosas en otros países y que acá por ciertas facilidades se les da la oportunidad directamente a través de acciones constitucionales con la acción de tutela para que sean atendidos de forma prioritaria de acuerdo a sus necesidades dentro de otros escenarios. Una persona venezolana pues que se encuentra acá como migrante en Bogotá, por ejemplo, ¿podría ir al consultorio jurídico de la Universidad de la Gran Colombia? Claro, esa es la oportunidad real de que sus derechos sean protegidos y que en efecto el consultorio jurídico tiene las puertas abiertas para que en efecto esa atención primaria, ese acceso a la justicia sea, digámoslo así, garantizado por una institución tan importante y con más de 45 años de existencia como nuestro consultorio jurídico. Daniel, pues muchas gracias por habernos acompañado hoy. Yo sé que estas claridades fueron bien importantes para las personas que nos están viendo y a todos nuestros televidentes también pues les damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Le damos gracias a Dios también por este momento y como siempre los esperamos, Daniel, a usted, a toda la teleaudiencia en una edición más de La U en su casa, aquí en Teleamiga Internacional.